Iniciamos grabación y empezamos con la claridad que les había comentado desde un principio. Bueno muchachos, y es que yo creo que para algunos de mis estudiantes hay una confusión en el manejo del lenguaje. Y entonces permítanme extraer este apartado de la RAE. Yo creo que he sido enfático con ustedes en tratar de hacer un buen manejo del lenguaje, ¿cierto? Hagamos esto más pequeño. Bueno, entonces, según la RAE, en su quinto numeral, llamémoslo así, se dice que una clase es una lección que explica el profesor a sus alumnos, ¿cierto? No sé si ustedes lo notan, desde la semana anterior a los encuentros que estamos teniendo, yo no me estoy refiriendo a ellos en modo de clase. Es decir, no estoy utilizando el término clase como tal, precisamente porque yo soy consciente de esto. Dado que no estamos explicando temas como tal, dado que no estamos avanzando en los temas, los encuentros que hemos estado teniendo, estrictamente hablando desde el uso del lenguaje, no se definen como una clase. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y entonces qué es lo que hemos venido haciendo? Lo que hemos venido haciendo son asesorías, son refuerzos de temas. ¿Listo? Básicamente. Entonces, estrictamente hablando, no estamos dando clase. ¿Listo? Hasta ahí se entiende el mensaje. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Por dos mensajes que me llegaron el viernes pasado. ¿Listo? Y yo puedo entender que de pronto los ánimos por parte del estudiantado se encuentren un poco altos, ¿cierto? Pero también hay que ser cuidadosos en la forma de entender las actividades que se están haciendo específicamente asociadas con este curso. Como ya les dije, no se están dando clases, solo se están dando, llamémoslo así, asesorías académicas. Listo. Entonces, ¿por qué quiero hacer la aclaración? Precisamente para hacerlos caer en cuenta a ustedes, mis estudiantes, de pronto un mal manejo de los términos. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque por experiencia yo ya he tenido algunos en el pasado, y ya he tenido algunos encontrones precisamente con personas que han sido mis estudiantes y que de forma deliberada eh, se toman el atributo, digámoslo así, de denunciarme precisamente en la asamblea, como si yo estuviera cometiendo un delito, como si yo estuviera violando una ley, ¿cierto? Como para tomarse ese tipo de atribuciones, ¿cierto? Eh, entonces, para evitar malos entendidos, posibles malos entendidos, porque hasta donde yo sé ya me denunciaron ante la asamblea, para evitar malos entendidos y que de pronto la situación se escale más, pues preferí empezar hoy con esta pequeña aclaración. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes desde el principio del semestre siempre han sido muy conscientes de que yo no los obligo.
yo no los obligo a nada. Si ustedes quieren ir a clase, pues listo, bien. Si ustedes quieren presentar una evaluación, perfecto, no hay problema, ¿cierto? Si no quieren presentar la evaluación, ustedes ven que yo ni siquiera los, ¿qué? Eh, los acoso o, no, no usemos ese término. Yo ni siquiera les insisto al respecto, precisamente porque yo sé que estamos en una universidad. Y así la universidad fuera privada, yo tampoco lo haría. Precisamente porque ya estamos en un nivel académico en el que si el estudiante quiere ir a clase, listo, bien. Si no quiere ir, también. Si quiere presentar evaluaciones, bien. Si no quiere presentar evaluaciones, eso ya es cosa del estudiante. Listo. Es más, yo he tenido estudiantes que jamás, jamás les conozco la cara. Es decir, se matriculan y nunca se aparecen en el salón, nunca presentan una evaluación y listo, no hay problema. Es que ya es cosa del estudiante, ¿cierto? Y dado que ante los ojos pues de la sociedad, pues ya estamos tratando pues estamos tratando con mayores de edad. Se supone que en principio cada uno de ustedes sabe cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas o no tomadas, ¿cierto? Inclusive cualquier decisión que ustedes tomen va a tener consecuencias. Cualquier decisión que ustedes dejen de tomar como personas va a tener consecuencias, ¿cierto? Y es que eso hace parte de crecer, muchachos, de dejar de ser adolescentes y comenzar a ser adultos. ¿Listo? Precisamente eso está asociado con el hecho de eh, hacerse responsables de los actos. ¿Listo? Bueno, entonces terminado esto, Profe, hola, yo tengo una pregunta. cuéntame. Si sigue el paro, ¿hasta cuándo usted daría las asesorías? Pues a ver, yo tengo una relación contractual con la universidad hasta, ya le voy a decir, déjeme miro el calendario. Hasta, si mal no estoy, hasta el 6 de diciembre. Listo. Entonces, yo en principio continuaría con estas asesorías hasta el 6 de diciembre, ¿cierto? A no ser, porque yo siempre a mis estudiantes les dejo abierta esa posibilidad, a no ser que la gran mayoría me diga, profe, denos clase, avancemos en los temas, tratemos de terminar este curso. Porque ya en esa situación, entonces ya lo que hago yo primero es comunicarle a mis jefes, a las personas que velan por mi contrato, por el cumplimiento de mi contrato, que son la jefe de departamento y el vicedecano. Yo ya les informo, vea, bajo esta situación de anormalidades académicas que venimos presentando, mis estudiantes se manifestaron y me dijeron, avancemos. Listo. Entonces, yo ya he pasado por ese tipo de situaciones y lo primero que hacen es, listo, hágale, profe, no hay problema. A no ser de que se tome una determinación por parte pues, de las directivas de la facultad y digan, vea, traten de llegar hasta el 80% y ya con eso damos por visto el curso, ¿cierto? O reprogramamos el semestre y nos vamos hasta tal fecha, ¿cierto? Eso ya depende en su mayoría pues de las directivas de la universidad. Por ejemplo, si mal no recuerdo cuándo fue, creo que fue el
terminando el jueves o el viernes en la mañana, el vicedecano nos envió a los profesores una encuesta. O sea, de cómo íbamos con el semestre y cuánto necesitábamos para terminarlo, para terminar los cursos. Esa encuesta ya la respondí y dije que para los cursos de química orgánica necesitaba 4 semanas de clase para poderlos terminar. Y eso es lo que en realidad necesitamos, ¿cierto? Porque yo haciendo cuentas en su momento, pues a ver, con nosotros ya habíamos empezado, afortunadamente, la parte de aldehídos, ¿cierto? Que hasta ahí fue donde dejamos el avance. Eh, para terminar ese tema y ver el tema de ácidos carboxílicos, eso nos toma una clase, es decir, 2 horas. Para evacuar la parte asociada con derivados de ácidos carboxílicos, eso nos toma 2 clases. Entonces ahí ya llevamos casi 2 semanas de clase. Y el resto del tiempo nos lo gastaríamos en la unidad 7, que sería la unidad de biomoléculas, ¿cierto? Según mis cuentas, hasta ahí nos darían las 4 semanas, ¿cierto? Inclusive incluyendo evaluaciones, ¿cierto? Entonces, como les dije al principio, eh, yo siempre les dejo a mis estudiantes abierta esa posibilidad de que me digan de forma mayoritaria, profe, continuemos. Yo en ese sentido, yo no les puedo negar nada, muchachos. ¿Por qué? Porque es que esa es mi razón de ser. Yo sin estudiantes, pues no puedo ser profesor, ¿cierto? Y ustedes como estudiantes sin profesor, pues no pueden ser estudiantes, ¿cierto? Hay esa relación bidireccional. Profe, pero en ese caso se seguiría de manera virtual. Dependiendo de cómo esté la situación en la universidad. Si Lo que yo... pasa es que, por ejemplo, si seguiríamos este curso, mis cursos no están siguiendo todos, porque hay personas en otros cursos que sí se acogen a la asamblea y dado eso, los profesores no dan la clase, pues Ujú, no pueden seguir avanzando temas ni seguir evaluando. Yo no soy pues yo no soy de Medellín sí, y estar en Medellín implica un costo que claro. es una sola materia, entonces como que es bastante, pues si fuera virtual, espectacular, genial. Pero para dar la presencial, como solo por la materia, sí me queda muy pesado. Sí, ese tipo de cosas son las que a mí como ser consciente que me considero me ponen a pensar y a cuestionarme sobre algunas cosas en particular, ¿cierto? Hechos. Bajo estas situaciones, siempre que es lo que sucede, que los estudiantes que no son oriundos de acá del área metropolitana, lo primero que hacen bajo estas situaciones es irse. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la universidad, literalmente, por decirlo de alguna manera, si me lo permiten, se vacía. O sea, la cantidad de estudiantes que uno ve bajo estas circunstancias es muy poca en la universidad, ¿cierto? Ahí es cuando uno cae en cuenta de que un buen porcentaje del estudiantado ni siquiera vive en Medellín, ni siquiera vive en el área metropolitana. Entonces, siendo así, y yo sé que en general, pues a todos ustedes como estudiantes les interesa que se avancen los semestres, que se aprenda alguna cosa y que se trate de finiquitar cada semestre de la mejor forma posible. Y entonces ahí es donde yo cuestiono una cosa, y entonces ¿por qué se toman ese tipo de determinaciones, hombre? No sé.
Porque es Porque que las amigas nos ganaron solo por 7 votos para irse a paro. prácticamente un empate técnico, si usted me lo pregunta. Por ejemplo, ¿qué son 7 votos frente a qué? ¿Cuántos asistentes habían ahí en esa asamblea? Pues solo vi toda Fueron la como, vida más de 1000 y sí, presencial. porque fueron como 800 votos de un lado y 800 del otro, eran como 800 tanto y 800 tanto y ganaron por 7. Es decir, poco más de 1.600 personas. ¿Qué son 7 votos frente a una población de 1.600? Eso es nada. O sea, eso no da una diferencia considerable. Bueno, no sé, esos son tecnicismos, pues. Si ustedes me lo preguntan, ahí lo que había era un empate. Ahí no había una diferencia como tal. Cosa que no sucedería si, por ejemplo, uno dijera, no, es que de los 1.600, 1.000 fueron a favor del sí y solamente 600 a favor del no. Ahí sí hay una diferencia. Cualquiera que sepa un poquitico de estadística cae en cuenta de eso. Pero bueno, así son las cosas. Entonces sí, y la cosa es que hay que caer en cuenta de lo siguiente, muchachos, y es que en estos momentos y que les sirva de reflexión a ustedes como estudiantes. Eh, Porque me imagino que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el profe por qué no se acoge a la asamblea, no cesa sus actividades, eso así? Pues por varias razones. La primera, mm, desde mi pensar, eh, a una institución educativa como la Universidad de Antioquia la justifica el hecho, la justifica pues su permanencia, su existencia como tal, su funcionamiento como tal, lo justifica el que esté funcionando, el que se estén dando clases, el que se estén prestando servicios de extensión, el que se estén ejecutando proyectos de investigación, el que se estén ejecutando proyectos sociales y un largo etcétera, ¿cierto? Si usted mm, en determinada situación se determina que no se dan clases, entonces usted cómo justifica la presencia, el funcionamiento de la Universidad de Antioquia. No hay manera, ¿cierto? Y menos ahorita con esta coyuntura, muchachos. ¿Por qué? Por lo siguiente, vea. Vea, por ejemplo, les voy a poner varios ejemplos. Ejemplo número uno. Cuando se, cuando se decidió dañar, hacer ese daño en las cerraduras de las unidades académicas, lo más probable es que eso haya, eh, haya provenido pues de una minoría pues de la universidad, ¿cierto? Que en su pensar, pues bueno, listo, vamos a ejercer presión y que no presten llaves, que no funcionen, que es que necesitamos que todo el mundo esté con nosotros. Esa no es una manera, muchachos. Esa no es la manera. Si usted quiere que más gente se le sume a su causa, preséntele argumentos, argumentos de peso que los convenza, pero no de esa manera, ¿cierto? Eso por un lado, eso desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista financiero, pregúntense ustedes, ¿será que esta minoría va a responder por esos daños, financieramente hablando? Lo más probable es que no. Eso le va a tocar asumirlo en la universidad de un presupuesto ya muy aporreado, por decirlo de alguna manera, por no decirlo de otra forma, ¿cierto? Y a la final, los directos afectados por ese tipo de daños, por ese tipo de acciones, son ustedes como estudiantes.
Mm, yo en otra situación le planteaba a mis estudiantes algo parecido, ¿cierto? Y les decía, vea, esos daños que se le hace a la universidad, esos son menos, menos sillas para reponerles a ustedes. Eso es menos inversión en cuanto a infraestructura en general. Eso es menos inversión en cuanto a programas, por ejemplo, asociados con bienestar universitario, entre muchos otros, ¿cierto? Esos son menos cosas que los van a favorecer a ustedes, ¿cierto? Y, y hombre, eh, desde el punto de vista ideológico, ya les expuse el por qué yo no me sumo a ese tipo de cosas. Yo soy partidario de, desde el funcionamiento, armemos mesas de trabajo y propongamos soluciones, que inclusive en cierto momento yo se los había sugerido a ustedes. En esta situación, lo que necesita la universidad son soluciones, no más problemas, no más dolores de cabeza, son soluciones. Y la única forma de proponer soluciones es organizar a todo el mundo y miremos a ver en qué se puede ayudar, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, debido a mi relación contractual con la universidad, yo no me puedo sumar a este tipo de cosas. Precisamente por el hecho de que, y cuando ustedes salgan al campo laboral, por ejemplo, ahorita Jonathan, que trabaja, él hasta me puede dar razón de eso. Cuando uno tiene una relación laboral, ya las cosas van a otro precio, muchachos. Porque si usted 1 o 2 horas que no trabaje, son 1 o 2 horas que no le pagan, ¿cierto? Y, y, y las cosas hay que decirles. Pues usted puede tener muy buenos ideales y toda la cosa, pero eso al final del día puede que no le pague a usted las cuentas. O sea, las cuentas no le pagan solas. La única manera de usted de vengar un salario es trabajando. La única manera. ¿Listo? Bueno. ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Por qué les comencé yo a hablar de esto? Es que les iba a hacer un paralelo y el paralelo era decirles el por qué yo no me sumo a este tipo de cosas. Y ya les expliqué mis 2 razones, pero ¿de dónde empezó la idea? Alguien que me colabore. Porque yo le estaba diciendo lo de las personas que no somos de acá, que para dar las clases presenciales. Sí, entonces para no divagar más, desde mi punto de vista, yo ya se los había manifestado, se necesita que los estudiantes sean parte de la solución, muchachos, no parte del problema. Y eso es bueno que ustedes como estudiantes comprendan. Más temprano que tarde, ojalá. Precisamente porque, a ver, cuando uno ya va conociendo de la historia de la universidad, del funcionamiento de la misma y un largo etcétera, uno comienza a ver y a notar algunas cosas de cómo funcionan eh, algunos apartados de la universidad, llámese asamblea. Y no pretendo recriminarle nada a nadie, menos a una asamblea, y tampoco pretendo decirles cómo hacer las cosas. Listo. En lugar de ponerse a hacer paros y qué, y a suspender actividades académicas, más bien conformar grupos de trabajo, articularse directamente con la universidad, con las directivas de la universidad. A ver, nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos ayudar? ¿En qué podemos ayudar?
Si lo que necesitan es propuestas, listo. Vamos a estudiar algunas posibilidades y les traemos en tal fecha algunas propuestas, ¿cierto? Pero bueno. Eh, Pregunta del millón. Aunque yo ya traía pues una propuesta de trabajo. ¿Qué quieren que haga, muchachos? ¿Cuál es su propuesta? Mi propuesta es hacer un par de ejercicios para terminar de reforzar los temas asociados con el tercer examen parcial y comenzar a reforzar temas de otros parciales, o sea, del parcial 2 principalmente y algunos específicos del parcial uno. Temas que yo soy consciente que a algunos de ustedes no les, no les se les hace bien. Como bueno, no les llega del todo, como por ejemplo este tema de resonancia, cuando se hace, cuando no se hace, y así sucesivamente. No sé ustedes qué piensan. Sí, profe, a mí me parece bien. Listo, está bien. ¿Y qué dice Edwin? ¿Qué dice Joana? ¿Qué dice Carolina? Sí, profe, por mí está bien. Sí, es así. Listo, entonces procedamos. Entonces, a ver, déjenme, yo hago... Híjole. Al menos un resistente de estas calculadoras. Déjenme, yo hago un recorrido por todo lo que ya hemos hecho desde el 8 de noviembre. Entonces, el 8 de noviembre vimos el mecanismo SN1 y L1. Vimos un ejercicio de aromáticos. Listo, entonces quiere decir que del SN2 y del E2 en principio no hemos hecho ejercicios. El 13 de noviembre hicimos un ejercicio asociado con los mecanismos SN1 y SN2, listo. Entonces en principio el E1 no lo hemos visto. Después hicimos un ejercicio de aminas. Bueno, y ahí vimos la oportunidad de enseñar un mecanismo que no les había mostrado en el aula. Bueno, el 15, que fue el viernes pasado, vimos un ejercicio. Bueno, continuamos con el ejercicio de aminas. Tararara. Y vimos un ejercicio asociado con la sección de alcoholes. Listo, entonces quiere decir que en principio lo que nos hace falta es hacer un ejercicio asociado con el mecanismo E2, ¿cierto? Entonces traigámoslo del mismo material que tenemos en el Classroom. Listo, eso está en la unidad 3. Bueno, aquí hay uno de E2. Oigan, ¿saben una cosa?
creo que esta clase no se va a grabar completamente. Porque tengo... Voy a corroborarlo primero antes de decirles cualquier cosa. ¿Se acuerdan que tuvimos una clase que no se grabó del todo? No se grabó completa. A ver. Ah, no, sí, sí estoy con la resolución que es la buena. Lo que pasa es que cuando pongo la pantalla en 4K es cuando no se graba por completo la clase. Bueno, entonces copiamos el enunciado. Vamos a hacer el punto 11 del taller de la unidad 3. Listo. Y propongan ustedes cuál de las tres moléculas hacemos. La del centro, la de la izquierda o la de la derecha. La del centro. La del centro, listo. Ahí está. Bueno, entonces hay que tomar varias decisiones con este ejercicio. La primera de ellas, vamos a utilizar un nucleófilo con estructura grande o pequeña, es decir, que esté impedido estéricamente o no, porque eso pues va a afectar el rumbo de la solución. ¿Cuál es el más difícil? No, o sea, hay dificultad como tal, no hay. Solamente tomemos una decisión y ya, eso es todo. Sí, con impedimento estérico, a ver qué sucede. Es más, yo tengo por ahí en mis notas una tablita con eso. Déjenme, yo la busco y se las pongo. Y de ahí hacemos la elección. Ah, eso es de la unidad 3. Y eso está casi al final. Oiga, ¿se dieron cuenta de la alerta roja que emitieron ayer precisamente en esta región donde está la ciudad de Valencia, asociada precisamente con las lluvias? Esos pobres no se han terminado ¿de qué? De recuperar de la inundación de hace ya que 3 semanas, casi 4. Y les viene otra. Espero que no hayan habido muchas inundaciones. Ah, pues yo pensé que tenía más información de eso y resulta que no. Listo, por aquí tenemos un poquito y por acá vamos a tener otro pedacito.
principio. Bueno, esto pongámoslo hacia atrás para que no me estorbe mucho. Pongámoslo de este lado. Y esto otro. Porque no me quiero copiar. Es en serio que no me quiero copiar. Debe ser porque son varias imágenes agrupadas, pero aún así. No, definitivamente no quiero copiar. Entonces en esa situación hay una solución muy buena. Hacer captura de pantalla. Y eso es todo. Ahí está. Bueno, entonces ahí les dejo pues como la información para que la tengan a la mano. Ahora lo que hemos de decidir es cuál de estas bases voluminosas vamos a utilizar. De pronto les surge a usted la duda de, profe, ¿usted por qué nos está hablando ahorita de nucleófilo y recién nos está hablando de bases? Pues muy sencillo, muchachos, es que recuerden que según el mecanismo, este nucleófilo va a interactuar directamente con un hidrógeno, ¿cierto? Y cuando eso sucede, ese nucleófilo pasa a llamarse base. Listo. Se los voy a escribir por acá. Si usted tiene un nucleófilo cualquiera que interactúa con un hidrógeno de una estructura, entonces este nucleófilo pasa a llamarse base. ¿Eso por qué? Eso se debe a la definición de Bronsted-Lurch, la que yo les di por allá en la primera semana de clase. ¿Listo? ¿Cuál de esas bases quieren que usemos? De izquierda a derecha, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La tercera. Listo, no hay problema. Trabajemos con la tercera. Bueno, entonces déjenme memorizar esa estructura para comenzar a trabajar. Bueno, ni siquiera tengo que memorizarla estrictamente hablando. Por aquí va un bromo. Y por acá iría un flúor. Bueno, pregunta, ¿cuántos halógenos tiene esa estructura? Tiene 3 halógenos. Tiene 3. Quiere decir que en principio tendríamos que eliminar esos 3 halógenos. ¿Listo? Ahora viene la pregunta. ¿Quieren que hagamos o consideremos todas las posibilidades o nos vamos siempre con los productos mayoritarios o los productos minoritarios?
Si no entendieron la pregunta, no duden en manifestarlo. Profe, si es posible todas las posibilidades. Listo, hagámosle. Como dice mi hermana, sin miedo al éxito. Bueno, entonces aquí lo que debemos de definir es con cuál de los 4 halógenos empezamos. Pues estrictamente hablando, sí hay en principio un orden de reactividad, pero una cosa es ese orden de reactividad y otra muy diferente es la probabilidad de ocurrencia de cada posible reacción. Es decir, que se elimine primero el flúor, o primero el yodo, o primero el bro. ¿Eso de qué va a depender? De a dónde llegue este nitrógeno, que es el que va a actuar como nucleófilo, primero. Listo. Entonces, defínanmelo ustedes. ¿Con cuál quieren empezar primero? ¿Con el bromo, el yodo o el flúor? Bromo. Con el bromo, listo. Entonces, antes de continuar, como grupo saliente, recuerden que el yodo le gana al bromo, este le gana al cloro y el peor es el flúor. Listo. En cuanto a hidrógenos electrofílicos, son más poderosos los que están asociados con el flúor. Le sigue el cloro, le sigue el bromo y por último el yodo. Miren que aquí tenemos una contraposición, muchachos, pero no importa. Listo. Entonces me dijeron que con el bromo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, recuerden que hay que analizar el efecto inductivo. Entonces, el bromo se comporta como un sitio rico en electrones. El carbono que se le enlaza como un sitio pobre en electrones. Los dos carbonos que se enlazan a este último se van a comportar como sitios ricos en electrones. Mientras que los dos hidrógenos que se le enlacen se comportarán entonces como sitios pobres en electrones. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Acabamos de identificar posibles hidrógenos electrofílicos, es decir, hidrógenos que puedan reaccionar con el nitrógeno de la base que vamos a utilizar. Entonces, como hemos identificado dos diferentes, ¿eso qué nos sugiere? Nos sugiere que debemos de hacer dos reacciones. ¿Listo? Entonces, procedamos. Entonces, por ejemplo, podremos pensar en poner a reaccionar inicialmente este nitrógeno con este hidrógeno. ¿Quién dona los electrones para formar el enlace que estoy queriendo indicar con esa flecha? El nitrógeno. El nitrógeno, ¿cierto? Entonces quiere decir que en principio podríamos disponer de los dos electrones del enlace sigma entre el carbono y ese hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos dos electrones? Los vamos a utilizar para formar un enlace pi entre el carbono al cual se enlaza ese hidrógeno y el carbono al cual se enlaza el bromo. ¿Listo? Eso ocasionaría entonces la salida del átomo de bromo. De verdad, yo sí copiaría esa estructura. Vamos a ver, basic. Y en esta ocasión se me copió bien.
lo cual nos dejaría entonces con este producto. Al cual voy a llamar producto 1. Listo, para irme organizando de una vez. Más el bromo negativo más la base protonada. Este que acá queda con carga positiva, ¿cierto? Y piensen en lo siguiente. ¿Qué podría ocurrir entre el nitrógeno positivo y el bromo negativo? Un enlace iónico. Es correcto. Entonces, en lugar de ponerlos separados, póngalos ahí formando el correspondiente enlace iónico. Listo. Eso con la primera opción que tenemos ahí con el bromo. Vámonos con la segunda, que sería utilizar ese hidrógeno de ahí abajo. Entonces, mira, a ver qué sucede en esa situación. Entonces acá este nitrógeno viene y se enlaza a este átomo de hidrógeno. Y al igual que sucedió antes, entonces vamos a utilizar los dos electrones del enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno para formar un enlace pi entre el carbono que se enlaza al hidrógeno y el carbono que se enlaza al átomo de bromo, lo cual entonces va a ocasionar la salida del átomo de bromo. Listo. Entonces de esta manera vamos a lograr obtener este producto más algo parecido que antes, que esa sal de amonio que antes se obtuvo. Listo. Y a este segundo producto lo voy a llamar producto 2. Lo que terminen de copiar me avisan.
Profe, el resultado de la segunda no hay que eliminar el bromo, Sí. porque sale. ¿Cómo así? Es que ahí está en el 2. Ah, listo, solucionado. Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces vámonos con el producto uno. A ver, ¿a dónde llegamos? Ahora, ¿quieren eh, eliminar el yodo o el flúor? Yodo. Listo, hagámosle. El mecanismo que vamos a utilizar es el mismo, entonces espero que no haya alguna dificultad con eso. Si hay alguna cosa, me pregunta. De todas maneras, para el yodo, pues hay que volver a hacer el análisis pues, del efecto inductivo, ¿cierto? Entonces el yodo ya sabemos que se comporta como un sitio rico, el carbono que se le enlaza como un sitio pobre, los dos carbonos que se enlazan a este último como sitios ricos, y los átomos de hidrógeno que se le enlacen pues se van a comportar como sitios pobres en electrones. Listo. Yo sé que no hemos hecho el análisis de cuál de los dos productos entre el uno y el 2 son los más abundantes, pero ahorita lo hacemos. Listo, ahorita hacemos todo ese análisis. Bueno, entonces en este sentido podríamos empezar haciendo la reacción con este hidrógeno. Listo. Se nos va a formar el doble enlace y eso va a ocasionar la salida del yodo. Yo no he guardado esta vaina. Déjenme, yo aprovecho y guardo. Hoy es 18. Y ustedes son el grupo 1. Listo. Híjole. No era sino guardar para que comenzara eso a hacer cosas raras. No le digo. Bueno, este está como decentico.
13 días salió a la luz unos resultados de unos estudios clínicos enfocados directamente en profundizar en algunas causas de ciertos tipos de obesidad. Y se dieron cuenta que de la existencia precisamente de unas neuronas asociadas precisamente con el apetito. Aquí es el yodo. Se dieron cuenta que cuando estas neuronas, no recuerdo cuál fue el nombre que le dieron en el estudio, que estas neuronas cuando se activan, los pacientes no sienten saciedad cuando comen. Y ahí es cuando comienzan estas dificultades asociadas con la obesidad. Porque al no sentir la persona saciedad cuando comen, entonces lo único que hacen es comer y comer y comer. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una vez que detectaron el funcionamiento de esas neuronas, lo que hicieron fue inactivarlas. Y se dieron cuenta que porque ese estudio, cuando ya lo hicieron pues en vivo, lo hicieron fue con ratones. Se dieron cuenta que ratones que tenían pues activadas esas neuronas que les comenté, respondían de igual manera que los humanos. Es decir, comenzaban a ganar y a ganar peso. Entonces, cuando a estos ratoncitos les inactivaban esas neuronas, ellos ya no comían tanto. Entonces no se volvían tan propensos a desarrollar cierto tipo de obesidad. Entonces miren que ese estudio en sí mismo abre la ventana a la creación de algunos tratamientos, y de esa manera algunas personas que tengan propensión a desarrollar ciertos tipos de obesidad puedan tener una mejor calidad de vida. Me pareció interesante eso. El yodo también sale, entonces hay que borrarlo. Profe, ese producto de arriba es posible, o sea, como esa tensión estérica ahí. Te corrijo, se llama tensión angular. Eso, angular, perdón. Es muy poco probable. Claro que si usted en un frasco donde esté haciendo una reacción de este tipo tiene, ¿qué? 2 billones de moléculas, pues al menos yo esperaría que al menos una tuviera esa estructura. La cosa es detectarla. Ese es el gran reto ahí. Pero en cuanto a probabilidad de ocurrencia, sí. Que es muy difícil, sí. Que la tensión angular es exagerada, sí. Pero no llega a ser improbable del todo.
Desde que la probabilidad de ocurrencia de ese producto no sea cero, puede presentarse. Yo creo que ya me captaron la idea. Bueno, entonces a este lo vamos a llamar producto 3. O no, mejor, como es derivado del producto 1, entonces llamémoslo producto 1.1. Eso. Y este producto 1.2. A lo que terminen de copiar me avisan. Oiga, y de ese resumen semanal de noticias científicas solamente me acuerdo de esa noticia. No, eso ya me tiene preocupado, esa retentiva tan pobre. Miremos la página de ellos a ver. ¿De cuál otra me acuerdo? Ay. Ve, hallaron en Permafrost, hallaron muy bien conservado un gato. Ya, un cachorro de tigres dientes de sable. Genial. Esta sí no me la esperaba yo. Científicos descubren que los láseres pueden bloquear la luz y proyectar sombras. Eso yo no me lo esperaba. Precisamente por el comportamiento que tiene la luz. Bueno, los láseres. Este hongo oruga zombie podría usarse para salvar vidas humanas. ¿Por qué? Científicos descubren que la memoria no se limita a nuestro cerebro. Pues ya se sabía. El sistema, bueno, el corazón tiene una red muy intrincada de neuronas. Lo mismo que el tracto gastrointestinal. Descubren el coral más grande del mundo en el Pacífico Sur. Vea qué bacano. Científicos logran revivir cerebros de cerdos tras paro cardíaco. Sí, me acuerdo haberla escuchado. Científicos crean una planta artificial que purifica aire y genera energía. Ya me acuerdo de esa noticia. El asunto es que utilizan es un óxido. ¿De qué era? De bismuto, de vanadio. Uno de los dos. Y la cosa es que el CO2 del aire y el monóxido de carbono del aire se absorbe muy fácilmente en ese tipo de óxidos. Pero eso no es una planta como tal. ¿Ya terminaron de copiar, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces vámonos con el segundo producto de la eliminación del bromo. Listo. A ver, aquí llegamos. ¿Será que organizamos mejor esto? Pues sí. Aprovechando que no hemos avanzado demasiado. Bajemos esto un poco. Yo creo que me va mejor haciéndolo con el cursor. Listo. Y esto pongámosle... Eso, y así nos va quedando de mejor nivel. Vámonos con el producto 2.
por ahí descubrieron hace 10, bueno, descubrieron no, salió a la luz el descubrimiento de un compuesto aromático que tiene propiedades antifúngicas muy buenas, lo cual lo hace, eh, bueno, mejora que las esperanzas al respecto de obtener compuestos con propiedades antifúngicas y de esa manera darle como cierto respiro a ese campo de la medicina. Que yo no sé si se los había comentado en alguna otra clase. La medicina viene estancada desde hace varios años en cuanto a desarrollar tratamientos para tratar ciertas infecciones por hongos. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las dos opciones que tenemos para el yo. En este caso siguen siendo las mismas dos. De todas maneras, pues les voy a poner ahí lo asociado con el efecto inductivo. Bueno, el mecanismo sigue siendo el mismo. Notarán ustedes que todos estos mecanismos se repiten y toda la cosa. Eso es lo bueno de estos mecanismos. Que usted hace el primero y listo. Hacer el segundo, el tercero ya no es tan difícil. ¿Cómo era la estructura de ese curso? La voy a buscar y se las voy a mostrar. Pero mientras tanto, pues sigamos acá trabajando. Que eso es otra pelea que, por ejemplo, mi hermana que trabaja en, en, en servicios farmacéuticos, eso es una pelea que ella siempre tiene con los auxiliares y los regentes, son que en horario laboral se la pasan pegados al celular. Entonces, bueno, que de una vez, desde chiquitos, ustedes se concienticen de esos muchachos. Ustedes les pagan es por producir, no por estar pegados de un celular. A este llamémoslo producto 2.1 y vámonos con el otro. Eso se lo vi fue a la página de la Merck, si mal no estoy. Este fin de semana se reportaron inundaciones en el país, muchachos. Ustedes que ven noticias o no están enterados. Yo no estoy enterada. ¿Y eso por qué? Es que este fin de me desconecté. Ah, bueno.
eso es válido. ¿Sabían ustedes que hace un par de años se aprobó una ley de... Un par de años no, eso fue el año pasado, o a principios de este año, ya no me acuerdo. eh, con la cual se garantiza la desconexión digital de los trabajadores. Es decir, eh, el jefe ya no le puede escribir a usted fuera de horario laboral para solicitarle cosas asociadas con sus responsabilidades laborales. Es decir, si usted le dicen, no, es que su jornada va de 7 a 7, listo. Antes de las 7 de la mañana no le pueden escribir. Y si le escriben, no le conteste. Y si se le queja, de malas. Y después de las 7 de la noche, no le puede escribir tampoco. Claro que hay excepciones, pues. Siempre habrán excepciones. Por ejemplo, cuando se llega a un común consenso, un común acuerdo, perdón, y entonces usted queda pendiente de recibir una información. Por ejemplo, cuando están en estos procesos de acreditación, que son tan tediosos. Entonces ahí se puede llegar a un acuerdo. Listo. Y a este lo vamos a llamar producto 2.2. De nuevo, apenas terminen, me avisan. Se darán cuenta ustedes que esta vaina se está diseminando de una manera. Ah, fue en la página de la Sigma Aldrich. Vean, acá está la estructura del compuesto que yo les decía. ¿Cómo fue que lo llamaron? La benzamida. Benzamidina. Un antifúngico. Vea usted. De lo que se entera uno. Pero no dicen más. Y tampoco pusieron la referencia. Que es otra cosa que a mí sí me molesta, hombre. Que publiquen cosas que se sabe que no son de producción propia y no den los créditos. Profe, ya. Listo. Bueno, entonces miren que ya tenemos un total de 4 productos con los cuales continuar, ¿cierto? Entonces quiere decir que en principio vamos a obtener 8 productos. Bueno, entonces vámonos con este de acá. Entonces vámonos con el 1.1. Y veremos ahora que llegamos. La otra vez, por ejemplo, me enteré de un caso de una pareja de esposos en Estados Unidos.
se mudaron a una casa y ellos no sabían que la misma tenía una infestación gravísima de, creo que era de Aspergillus niger. Entonces era tal la infestación que el sistema inmunológico de ellos terminó siendo reprimido por tanto hongo. Ellos ya viéndose pues tan enfermos acudieron pues a un servicio hospitalario y toda la cosa, y ahí fue cuando les dijeron que tenían una infección pues muy grave debido a la exposición a ese hongo. Claro que pues el servicio médico en el momento pues no sabía de qué se trataba. Les tocó mandar gente para que investigaran en la casa de ellos, y ahí fue cuando detectaron ese hongo que principalmente estaba dentro de las paredes. Como no, allá construyen mucho con madera y las paredes son huecas. Entonces ahí fue donde encontraron ese hongo. Tuvieron que fumigar toda esa casa para poderla hacer habitable de nuevo. Esta pareja de esposos estuvo internada en el hospital, si mal no recuerdo, varios meses, hasta que les pudieron dar el alta médica. Y imagínense ustedes cómo sería el nivel de la infección que ellos adquirieron, que el médico tratante sí les fue muy sincero y directo en lo siguiente, y les dijo: vea, deben de cuidarse mucho, porque si se vuelven a infectar con algún otro hongo, lo más probable es que no sobrevivan. Ahí pues como dato adicional. Ujú. Bueno, entonces en este caso se nos formaría un enlace doble por acá. Miren que esta estructura ya no tiene halógenos en la misma, y en esta encontramos un total de 3 enlaces pi, ¿cierto? Lo cual tiene todo el sentido, porque es que empezamos con una estructura que tenía en la misma 3 halógenos, y como ya sabemos cómo funciona el mecanismo, al eliminar un solo halógeno, entonces vamos a producir un enlace pi. Entonces, si en la estructura usted se encuentra 3 halógenos, lo más lógico es que usted llegue a productos en cuya estructura se formen 3 enlaces pi. Listo. Que se formen enlaces dobles o enlaces triples no sabemos. Eso va a depender de cómo se desarrolle el ejercicio. Listo. Más la sal de amonio que se forma después. Y a este lo vamos a llamar producto 1.1.1. Esta vaina se nos está diseminando de una manera, se nos está expandiendo. Esa es la expresión más adecuada.
otra opción que tenemos es utilizar este hidrógeno de acá. Profe, una pregunta, ¿por qué no utiliza eh, el hidrógeno que está conectado inmediatamente al carbono que conecta con el flúor? ¿Sabes por qué? Lo voy a hacer por aquí a un lado, ya que lo pregunto. Hay dos razones para ello. La primera, que está asociada con el efecto inductivo. Entonces, por efecto inductivo, el flúor se comporta como un sitio rico en electrones, el carbono al cual se enlaza como un sitio pobre. ¿Y cómo se comportará este hidrógeno? Como un sitio, Como un tipo pobre. como un sitio rico, ¿cierto? Entonces, en principio, ese átomo de hidrógeno no puede comportarse o no se comporta como un electrófilo, sino como un nucleófilo. Entonces, si la base que usted está utilizando, ese nitrógeno, se comporta como un nucleófilo, entonces entrarían en contraposición. ¿Listo? En ese sentido. Eso y para empezar, ¿cierto? Y para continuar, así usted pudiera sacar ese átomo de hidrógeno, ¿usted a qué llegaría? Pues a lo siguiente. Usted llegaría a obtener algo como esto. Aun si usted pudiera hacer la reacción. Llegaría a obtener eso. Que a ese átomo de carbono, eh, ese átomo de carbono adquiriría un par libre de electrones. Y usted preguntará, ¿será que con ese par libre de electrones se podrá formar un enlace pi? Pues la respuesta es que no. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, con el carbono de la izquierda, él tiene su capa de valencia completamente llena. Y lo mismo sucedería con el carbono del CH3. Él tiene su capa de valencia completamente llena. Y a los mismos no se enlazaría un buen grupo saliente. Como para usted poder pensar en hacer algo como esto, ya sea formar aquí el enlace pi o formarlo acá, ¿cierto? Entonces usted me diría, pero el flúor no es pues el grupo saliente, sí, para este carbono en particular, listo, para este carbono, no para este y no para este, listo. No sé si ya le queda más claro el asunto. Sí, Entonces ahí están las dos razones. Bueno, entonces esto se va, esto también. Chun, chun, chun. En este caso se nos va a formar el doble enlace acá. Más la correspondiente sal de amonio.
Listo. A este llamémoslo el producto 1.1.2. A lo que terminen de copiar, me avisan. Ay, yo no había visto la hora. ¿Les parece si lo dejamos pendiente y lo terminamos el próximo miércoles? Sí, profe. Listo, hágale pues. Entonces quedamos así, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Y no, nada. Échenle ganas a este asunto. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.